¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Me gradué de la universidad unos 2 años antes de este encuentro escalofriante. En aquel entonces, mi mejor amigo era Alan, un espíritu aventurero, siempre listo para una caminata o un viaje improvisado. Después de graduarse, Alan se mudó a un pueblo turístico en las montañas y consiguió un trabajo en una compañía turística. No estaba usando su título de ingeniero, pero parecía feliz con su elección. Una parte de mí lo envidiaba mientras yo estaba sentado en mi cubículo de vuelta en la ciudad. Ese verano, planeé visitarlo durante mis vacaciones. Siendo un entusiasta del aire libre, Alan había organizado un viaje de camping solo para los dos. Era exactamente lo que necesitaba. Estaba ansioso por mostrarme su nuevo hogar y conocía todos los lugares ocultos, ese tipo de lugares que no encontrarías en ningún mapa turístico. Alan había elegido un lugar para nuestro campamento de 4 días que decía era un secreto local, conocido solo entre los residentes de toda la vida y los excursionistas ávidos. Cuando llegué a su casa, charlamos un rato pero nos fuimos a la cama alrededor de las 10 de la noche para empezar temprano al día siguiente. Empacamos nuestro coche con equipo metido en 2 mochilas grandes, una tienda lo suficientemente grande para 3, una estufa de camping, algunos utensilios de cocina y una cámara que Alan usaba para subir vídeos aleatorios en YouTube. El resto era solo comida, agua y ropa. Planeábamos dormir en el suelo para ahorrar espacio y como era verano, podríamos hacerlo sin congelarnos. Alan conducía mientras yo vigilaba el GPS de su teléfono. La ruta nos llevaba por un camino forestal sinuoso que parecía apenas utilizado. De vez en cuando, nos encontrábamos con una rama grande o un tronco que teníamos que mover o navegar cuidadosamente alrededor. Parecía que había barreras destinadas a impedirnos llegar a nuestro destino. Se lo mencioné a Alan, y él simplemente se rió. Alan detuvo el coche en lo que parecía un lugar al azar a lo largo del camino y apagó el motor. «Y aquí es», dijo. No tenía idea de dónde estaba el sendero, pero no lo cuestioné. Ambos salimos, agarramos nuestras mochilas del asiento trasero y alrededor de las 3 de la noche, estábamos en el sendero con suficiente luz solar restante. No pasó mucho en la primera noche. Montamos el campamento mientras se ponía el sol y logramos hacer una fogata. Por la mañana, recogimos nuestro campamento y continuamos nuestro camino. Ya estaba oscureciendo cuando encontramos nuestro próximo lugar para dormir. En la oscuridad, fue difícil, pero logré encender otro fuego mientras Alan grababa mi rostro con su cámara todo el tiempo. Nos quedamos despiertos hasta tarde, alrededor de la medianoche. Las brasas de nuestro fuego se estaban apagando, y pronto nos quedamos dormidos en nuestra tienda. Sin embargo, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada necesitando ir al baño. Después de deslizar la cremallera de la tienda con cuidado para no despertar a mi amigo, salí al bosque. Estaba oscuro, apenas tenía luz. El tenue brillo de la luna apenas era suficiente para guiarme. Mientras caminaba, noté una luz en la distancia, una linterna que subía y bajaba como si alguien estuviera caminando con ella. Miré 2 veces para asegurarme. Era extraño que alguien estuviera aquí en medio de la noche en un lugar tan remoto. Curioso y un poco preocupado, decidí observar desde detrás de los árboles. La luz seguía acercándose, y luego escuché un susurro apenas audible. No podía distinguir lo que decían, pero definitivamente eran 2 o más personas. Seguí observando mientras parecían dirigirse directamente hacia nuestro campamento. Pensé en despertar a Alan, pero no quería hacer ruido. Los susurros se volvieron más fuertes, y la luz ahora estaba lo suficientemente cerca como para iluminar partes de nuestro campamento. Podía ver las siluetas de 2 figuras moviéndose con cautela, casi sigilosamente, hacia la tienda. Observando atentamente mientras se acercaban, estaba preocupado por mi amigo dentro de la tienda. Actuando por impulso, recogí una piedra y la lancé hacia los intrusos. Se movieron hacia el sonido y luego se fueron como si nada hubiera pasado. Esperé un rato hasta estar seguro de que estaba a salvo y luego fui a despertar a Alan. Cuando le conté lo que había pasado, apenas me creyó. Juré que no estaba mintiendo, pero sugirió que tal vez estaba alucinando. No entendía por qué diría eso y me fui, incapaz de dormir el resto de la noche. Cuando salió el sol, le volví a hablar a Alan sobre lo que había visto. Sugirió que podrían ser simplemente otros campistas y que no deberíamos preocuparnos. Su actitud solo cambió cuando más tarde ese día fue a buscar su cámara en su mochila para filmar el bosque, y no estaba en su bolsa. Furioso, ahí fue cuando finalmente me creyó que realmente había gente peligrosa en el bosque. A las 3 de la tarde, volvimos al lugar donde ocurrió el incidente espeluznante,
con planes de pasar la noche allí. Encendimos una fogata y charlamos hasta alrededor de las 10 de la noche. Fue entonces cuando Alan salió para usar el baño y tardó inusualmente mucho en regresar. Volvió sin aliento después de casi 20 minutos, insistiendo en que teníamos que irnos de inmediato. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que empacara y que le explicaría todo en el camino. Caminamos casi 2 horas en el oscuro bosque hasta que encontramos un lugar donde Alan se sintió lo suficientemente seguro para pasar el resto de la noche. En el camino, ya había compartido lo que había pasado, pero una vez que nos sentamos y tomamos agua, explicó más claramente. Me dijo que mientras buscaba un lugar adecuado para hacer sus necesidades, vio la misma luz tenue que yo había visto la noche anterior. Al acercarse, se quedó helado de shock. Describió ver a 6 personas, 5 hombres y una mujer, acostados sobre lo que parecía ser una manta grande, todos ellos desnudos. Sin embargo, no fue su desnudez lo que lo horrorizó. Vio lo que parecía ser un recién nacido fallecido entre ellos, y todos estaban manchados con lo que parecía ser sangre. No se quedó para ver más y rápidamente se fue lo más silenciosamente posible hacia mí, momento en el que vi la mirada de terror en su rostro en el campamento. No estoy seguro de que tan cierto sea esto, pero le creo. Presenciar a esas personas en el bosque tarde en la noche, la repentina desaparición de su cámara y su expresión traumatizada apoyan la realidad de los eventos. No dormimos en absoluto esa noche, marcando 2 noches sin dormir seguidas. Con las primeras luces del amanecer, dejamos el lugar tan pronto como pudimos y fuimos directamente a la estación de policía para reportar lo que habíamos vivido. El oficial parecía escéptico, pero dijo que investigaría. Tomó la ubicación exacta y nuestros números de teléfono, prometiendo comunicarse con nosotros con cualquier novedad. Me fui a casa, y la policía nunca hizo un seguimiento. Esto realmente perturbó a Alan, así que volvió a la estación para verificar si había habido algún avance. El mismo oficial lo recibió y dijo que no había nada inusual en la ubicación que describimos, excepto una cámara con algunas imágenes crudas. Era la cámara de Alan, exactamente como debería ser. Se marchó y continuó con su vida con ese recuerdo que lo persigue. Perdimos gradualmente el contacto después de eso, y nunca más visité su casa. Necesito llamar para ver cómo está después de todos estos años desde el incidente, pero tengo miedo de avivar un miedo que todavía podría persistir en él. No estoy seguro de qué estaban haciendo esas personas en el bosque, pero ciertamente no era algo bueno. Hola. Me llamo Alice, y quiero compartir una experiencia aterradora que tuve hace unos años cuando era más joven y estaba estudiando para obtener mi título universitario. Vivía en un pueblito a unos 30 minutos en auto, pero generalmente tomaba transporte público porque era más barato y en ese momento no teníamos auto. Todos los días, tomaba un autobús hacia la ciudad y luego otro hacia mi universidad. Tenía que levantarme temprano para llegar a tiempo, y la rutina era la misma al regresar. Un día, después de clases, fui con 2 amigos a casa de uno de ellos para trabajar en un proyecto grupal. Pasamos toda la tarde allí hasta que oscureció. Me di cuenta de que necesitaba tomar el último autobús a las 9 de la noche, pero uno de mis amigos se ofreció a pagar un taxi para que pudiera llegar más rápido a casa y no esperar sola al autobús por la noche. Lo aprecié y acepté. En ese momento, no existía Uber ni ninguna aplicación similar, así que los taxis eran la forma tradicional. El taxi llegó, y el conductor, un hombre joven de unos 30 años, era muy educado y amigable. Estábamos bastante lejos de casa, así que charlamos sobre cosas triviales solo para pasar el tiempo. Cuando salimos de la ciudad en una carretera especialmente oscura y tenebrosa por la noche, ambos vimos a una anciana caminando junto al borde de la carretera. Intentó hacer señas al taxi. El conductor redujo la velocidad para decirle que estaba ocupado, pero antes de que pudiera hablar, la mujer lo miró horriblemente cuando mencionó que tenía un pasajero. Parecía realmente perturbadora, y mi cuerpo se estremeció involuntariamente, como cuando instintivamente sientes que algo está muy mal. La mujer era baja, ligeramente encorvada, con el cabello blanco parcialmente cubierto por un pañuelo, y sus ojos irradiaban malicia como nunca antes había visto. El conductor aceleró y me preguntó si había visto cómo ella lo miraba. Estuve de acuerdo en que era inquietante. Inicialmente había pensado en sugerirle que la llevara, pero después de ver cómo su rostro se retorcía en una expresión tan malévola, inmediatamente lamenté siquiera considerarlo. Mencionó que de todas formas no podría haberla llevado, ya que iba en contra de la política de su empresa. Estábamos bastante preocupados por esa mujer, pero apenas nos habíamos movido una corta distancia cuando de repente el taxi comenzó a fallar.
Empezó con pequeñas paradas abruptas hasta que se detuvo por completo. El conductor mencionó que el coche era casi nuevo y no debería haberse averiado tan fácilmente. Se disculpó y salió a revisar bajo el capó para ver qué podría haber salido mal. Yo me quedé dentro del taxi, un poco preocupado. En ese momento, aproveché para llamar a casa, y mi madre contestó. Le expliqué la situación para que no se alarmara por mi retraso. Ella dijo que todo estaba bien y que me estaba esperando. Así que colgué. Justo cuando lo hice, escuché una risa escalofriante que me dejó helado. Cuando miré hacia atrás, vi a esa señora. Estaba caminando sorprendentemente rápido, apoyándose en su bastón, burlándose de nosotros. Emitía una risa profunda y espeluznante mientras gritaba al joven, diciendo que había hecho que su taxi fallara porque él no quería dejarla entrar. Escuché desde mi escondite en la parte trasera del taxi, alarmado y asustado porque la señora se acercaba. Bajé la ventana para decirle al joven que subiera, y él me escuchó. Cerró el capó, se metió en el taxi y cerró todas las puertas con llave. Intentó arrancar el coche mientras me decía, un poco asustado, que había escuchado todo lo que la mujer estaba gritando. Le respondí que la extraña interacción con la señora me estaba asustando. Él me tranquilizó, diciéndome que no me preocupara, que la anciana no podía hacernos daño, que estábamos seguros dentro del coche, y que ella solo era una anciana. Pero por alguna razón, yo sabía, podía sentir, que la señora tenía dos caras. Por un lado, una anciana, y por otro, un ser maligno. Ella continuó riendo y gritando muchas cosas al conductor del taxi hasta que finalmente se acercó al coche. Comenzó a tocar la ventana, sonriendo con esa sonrisa aterradora y diabólica. Cuando empezó a hablar, me tapé los oídos. Todo lo que decía era profundamente inquietante. Estaba amenazando al taxista de que si no la dejaba entrar, le pasaría algo muy malo. El conductor simplemente le dijo que se fuera, amenazando con llamar a la policía si seguía molestando. A la mujer no le importó, continuó amenazándolo y lanzándole todo tipo de palabras duras. Entonces, su rostro cambió. Su sonrisa desapareció, frunció el ceño y sus ojos mostraron una mirada siniestra, una expresión de furia inexplicable. Les juro, 1.000.000 de pensamientos cruzaron por mi mente en ese momento. Temía que de alguna manera ella rompiera la ventana del taxi y entrara para hacernos daño. No podía dejar de temblar, y el conductor solo me dijo que me calmara. Contrario a lo que esperaba, unos segundos después, la mujer se alejó, desapareciendo lentamente de nuestra vista. Ambos suspiramos como si nos hubieran quitado un gran peso de encima, y de repente, el taxi se movió como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente me dejó en la puerta de mi casa, pagué y le agradecí por su amabilidad durante el incidente. No quería que se sintiera culpable por lo que había ocurrido. Entré a mi casa aún muy asustado y le conté todo a mis padres. Me abrazaron y me tranquilizaron, haciéndome sentir seguro y protegido. Solo me fui a dormir porque tenía que levantarme temprano al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras iba en el autobús a la universidad, vi una grúa llevándose un coche casi destrozado que parecía haber estado en un accidente. Miré más de cerca y me di cuenta de que era un taxi, el mismo que me había llevado a casa la noche anterior. Estaba profundamente preocupado y no podía dejar de pensar en ello. En la escuela, le conté todo a mis amigos, y uno de ellos llamó a la empresa de taxis para preguntar por el conductor. Dijeron que había tenido un accidente grave y estaba en estado crítico en el hospital. Después de la universidad, mis amigos me acompañaron a visitarlo, pero no me permitieron entrar. Desde lejos, vi a quienes parecían ser su madre y su hermano, pero no me atreví a acercarme a ellos. Antes de irme, le pregunté a una enfermera sobre su estado. Dijo que era delicado pero que tenía posibilidades de sobrevivir. Esto me tranquilizó un poco, y pude volver a casa un poco más tranquilo. No sé qué más sucedió, pero confío en que ese hombre esté bien y viva su vida. En cuanto a esa mujer malvada, bruja o lo que sea, solo espero no encontrármela de nuevo. Hace unos años, fui al Gran Cañón durante el verano con mi mejor amiga, Amanda. Era mi primera vez allí, pero Amanda ya había estado una vez de niña. Conducimos durante mucho tiempo para llegar al parque, y al entrar, tomamos otro camino hacia uno de los principales estacionamientos. Quedé impresionado por la inmensidad del parque, con sus campamentos y varios senderos. Al llegar, había bastantes otros visitantes. Descendimos por un sendero para tener una mejor vista del cañón, siguiendo senderos para caminatas y deteniéndonos en numerosos miradores llenos de gente. En uno de los miradores,
Se acercó a nosotros un hombre bastante grande con pelo oscuro. Me saludó con un simple y hola y se presentó como Joe. Preguntó si Amanda y yo estábamos interesados en unirnos a un recorrido guiado que ofrecía. No estaba interesado, así que amablemente decliné. Joe insistió, preguntando si estaba seguro, y confirmé mi decisión. Después de eso, se fue. Tomamos muchas fotos y seguimos adelante. Unos 15 minutos después, estábamos en una zona diferente con menos gente alrededor. Noté a Joe de nuevo, acercándose a nosotros. Esta vez, mencionó que el tour era en realidad gratuito porque alguien más había cancelado. Nos preguntó de nuevo si nos gustaría unirnos. Dudé por un momento, pero decliné una vez más. Joe persistió, cuestionando nuestra certeza, y afirmamos nuestra decisión. Luego se alejó, lo cual se sintió un poco extraño ya que no estaba preguntando a nadie más sino a nosotros. Joe finalmente desapareció por un sendero, y Amanda y yo nos quedamos en el mirador durante unos minutos más antes de continuar nuestra caminata. Más tarde, nos detuvimos en otro lugar y vimos a Joe desde lejos, esta vez con otro hombre. Me sentí inquieto, temiendo que pudiera acercarse a nosotros de nuevo, pero no lo hizo. Él y el otro hombre simplemente se quedaron allí. Amanda y yo decidimos tomar una dirección diferente. Había varios senderos serpenteando por áreas cercanas, y no estaba tan lleno de gente. Caminamos por varios de estos senderos. En un momento, en medio de un sendero, noté a Joe de nuevo, siguiéndonos un poco detrás. Ese fue el momento en que comencé a sentirme genuinamente asustado. Aunque en ese momento no parecía gran cosa porque había otras personas alrededor y los senderos no estaban particularmente arbolados ni nada por el estilo. Más tarde, regresamos al cañón pero no lo vimos. Terminamos en la tienda de regalos donde cada uno de nosotros recogió algunos recuerdos. Allí lo vi de nuevo, y esta vez estaba con un amigo. No se acercaron a nosotros, pero fue extraño verlos allí, casi como si nos estuvieran siguiendo. Estaba oscureciendo y el sol se estaba poniendo, así que decidimos regresar ya que nuestro hotel estaba a más de 1 hora de distancia. Regresamos a mi coche, que supongo estaba en el estacionamiento principal porque era bastante grande. Mientras nos acercábamos a mi coche, vi a los dos tipos. Estaban lejos y acababan de entrar al estacionamiento. Los mantuve bajo observación porque me sentía sospechoso. Noté que nos miraban y luego se dirigían hacia una camioneta que parecía bastante antigua y estaba estacionada al otro lado del lote. Realmente no me creí su historia y me alegré de que no hubiéramos aceptado el viaje que mencionaron. Nos metimos en mi coche y empezamos a irnos. Mientras conducíamos por el camino para salir del parque, la camioneta en la que iban los tipos ahora estaba detrás de nosotros. Si mi memoria no me falla, solo hay una carretera principal que lleva al Gran Cañón y no hay mucho en ella durante aproximadamente 1 hora, excepto algunos restaurantes y gasolineras justo fuera del parque. Decidimos parar a echar gasolina porque el tanque de mi coche estaba casi vacío y no estábamos seguros de dónde sería la próxima oportunidad para repostar. Cuando llegamos a la gasolinera, los tipos se detuvieron detrás de nosotros. Ahora estábamos realmente preocupados. Empecé a echar gasolina a mi coche y la camioneta se estacionó en un lugar junto a nosotros. Nadie bajó. Después de terminar de repostar, Amanda y yo entramos a la tienda para comprar algunos bocadillos. La gasolinera era bastante grande por dentro, y mientras estábamos mirando, notamos que los mismos dos tipos entraron. Tratamos de evitarlos, y no parecían muy interesados en acercarse a nosotros, pero sabía que no era una coincidencia que estuvieran allí. Agarramos algunas cosas y salimos de la tienda. Mientras lo hacíamos, notamos que esos tipos salían justo detrás de nosotros. Rápidamente llegamos al auto y nos subimos. Desafortunadamente, nos siguieron de inmediato. Tomamos la autopista principal fuera del Gran Cañón. No había salidas. Sin importar lo que hiciera, el SUV seguía justo detrás de nosotros. Estábamos pensando en qué hacer a continuación cuando decidimos ir a una comisaría. Lamentablemente, no habría una por un tiempo. Unos minutos más tarde, las cosas dieron un giro drástico. Finalmente dejamos la autopista y estábamos siguiendo las indicaciones hacia la comisaría más cercana cuando su auto chocó contra la parte trasera del mío, haciéndome salir de la carretera. No fue una caída pronunciada, pero fue suficiente para voltear mi auto. Vi a los dos hombres, con máscaras negras, salir y agarrar nuestras bolsas mientras Amanda gritaba sin parar. Estaba sufriendo un dolor de cuello y temía que algo grave hubiera sucedido. Luego, se fueron y otros autos se detuvieron para ayudarnos. Se llamó a la policía,
junto con una grúa, y ambos fuimos llevados al hospital después de dar nuestros testimonios. Los hombres habían tomado $10,000 en efectivo y algunas joyas de las bolsas. Al día siguiente, los atraparon porque sus rostros estaban en las cámaras de seguridad. Además, el auto que estaban usando estaba robado. No me había dado cuenta, pero eran extranjeros, ambos nigerianos, y terminaron arrestados. De todos modos, la experiencia me dejó traumatizado sobre visitar lugares nuevos. Creo que es mejor quedarme en la comodidad de mi hogar.